Como parte del folclore latinoamericano, y particularmente de México, se cuentan relatos familiares o de conocidos que vivían en zonas alejadas, ranchos o serranías, y que cuentan haberse enfrentado a demonios o diablos en el cerro. La historia de hoy tiene que ver con eso, un machete que quedó maldito, y tal vez la prueba definitiva del encuentro entre un hombre y un demonio. Si quieres saber de qué se trata, ponte cómodo y recuerda que el terror no siempre viene de donde lo esperas. Hola, detective. Le escribo esperando que pueda leerme. Mi nombre es Ramona. Tengo 26 años y soy del municipio de Jerécuaro, en Guanajuato. Creo que no es de sorprenderse que, siendo mexicanos, muchos de nosotros tenemos la historia familiar de mi abuelo se peleó a machetazos con el diablo en un cerro. Es un clásico de nuestro folclore, y en mi familia también contamos con esa historia. Le contaré la historia lo mejor que puedo, con los recuerdos que tengo. Mi abuelo Abel y mi abuela María eran un matrimonio típico de la época. Mi abuelo se robó a mi abuela a los 17 años y para cuando tenían 33 ya habían tenido una abundante descendencia de 4 hijos y 3 hijas. Porque ya sabe, antes eran los hijos que Dios mandara y no los que uno quisiera. En fin, mis abuelos siempre se dedicaron al campo. Tenían unas cuantas parcelas y vivían de lo que la tierra les daba. También tenían animales de granja, por lo que leche, huevo y carne eran cosas que nunca les faltó. En fin, una vida sencilla de campo. Un viernes, como cualquier otro, mi abuelo fue al pueblo a vender algo de la cosecha y a hacer unos mandados. Ya que vivían a las afueras y no tenían un medio de transporte, la opción más segura siempre era ir a pie. Aproximadamente de 1 hora a hora y media cruzando entre el matorral, montecitos y tramos sin nadie a la vista. A mis tíos cuentan que ese día se le hizo tarde al abuelo. Ya estaba haciéndose oscuro, y como no había conseguido vender lo que llevó ese día, esperó un poco más. Pero ya estaba anocheciendo, y como dicen, cae la noche y cae el pueblo. Ya no tenía mucho sentido quedarse a intentar vender. Lo mejor era regresar a casa e intentar al otro día. Así que emprendió el tedioso camino a casa. Entonces, más o menos a 1,5 kilómetros de llegar a la casa, pudo ver a lo lejos en el camino que un hombre venía a paso lento, posiblemente lo contrario que él, alguien que venía de otro pueblo al centro de Jerécuaro. No sería algo raro, no había tantos caminos y encontrarse a personas de pronto en medio de la nada tampoco era algo inusual. Pero como se imaginará, allá no había farolas o algún tipo de iluminación eléctrica. Toda la iluminación eran las estrellas, la luna y una lámpara de aceite que ayudaba al ver el camino, pero no más allá de unos metros de frente. El abuelo siguió caminando, esperando toparse con el hombre, decir un buenas noches y continuar con su camino, como es lo usual. Pero mientras más se acercaba y el brillo de la luna hacía más clara su silueta, el abuelo empezó a notar algo raro en aquel hombre. Para empezar, su andar era muy extraño. Parecía que cojeaba de un pie. Una persona mayor, tal vez, pensó el abuelo. Pero al irse acercando, sus rasgos demoníacos empezaron a hacerse notar. El hombre tenía una parte de la cara derretida, como si una máscara de cera empezara a sucumbir ante el calor, como el disfraz de un demonio empezara a caducar y a mostrar su verdadera esencia. Ya estaban bastante cerca uno del otro, y el miedo le impidió darse la vuelta y empezar a correr. Entonces, cuando estuvieron cara a cara, el demonio le habló. Su voz era rasposa y profunda, pero se oía como un hombre normal. Eso le preguntó lo siguiente: «Buenas noches, buen hombre. ¿Podría decirme qué hora es?». Mi abuelo, paralizado, solo pudo decir: «Disculpe, es que no traigo mi reloj». Se dice que aunque sepas la hora, no debes contestarle a un demonio que la ha preguntado, ya que éste te responderá: «Dichosos aquellos que saben la hora a la que han de ir al infierno». El demonio preguntó de nuevo:
Bueno, entonces ¿para dónde queda el pueblo, amigo? ¿Voy en la dirección correcta? Mi abuelo se limitó a señalar la dirección de donde venía, y el demonio agradeció y continuó con su camino. Ahí fue cuando mi abuelo vio como una de sus piernas era claramente la pata de una cabra, tal y como era descrita por las historias. Mi abuelo sabía que si dejaba ir al demonio así como así, podría tener consecuencias en el pueblo, y sobre todo en su familia, ya que se contaba que las brujas y demonios se llevaban a los niños pequeños para alimentarse, ya que sus almas puras les parecían más atrayentes que las de los adultos. Aterrado pero decidido a evitar que el demonio siguiera rondando y planeando quién sabe qué cosa, empuñó el machete que siempre cargaba en la espalda. No era de extrañarse, ya que la gente de rancho siempre suele llevar uno para cortar la maleza o por si algún animal peligroso aparece. Pero esa noche mi abuelo aprovechó que el demonio no tenía interés en su alma y para cuando se dio la vuelta, blandió el machete y le dio 3 golpes, uno en la pata de cabra para desequilibrarlo, el otro en el costado y cuando ya estaba en el piso, otro en el cuello para rematar. El demonio hizo unos sonidos infernales, gritos que parecían venir del infierno. Retorciéndose en el piso, el abuelo contaba que de la nada esa cosa empezó a arder en llamas. No esperó a saber el resultado final y regresó corriendo a la casa, empapado en sudor. Fue por uno de sus hermanos para regresar a asegurarse que el demonio había muerto, y cuando volvieron al lugar solo quedó la marca de fuego y la pata de cabra que había salido volando con el primer machetazo. En los siguientes días el padre de la iglesia fue a bendecir el camino, la casa y de paso al machete. Le contaron la historia y el padre dijo que no podían deshacerse de él ni de la pata de cabra, ya que si no el demonio volvería a buscarlos. En su lugar debían guardarlos en un nicho de vidrio, cerrado con un rosario y varios escapularios. Los objetos se quedaron en la casa hasta ahora, a consejo del padre, y deberán ser heredados para que la familia siga cuidando de ellos, bendiciéndolos cada cierto tiempo y cambiando los escapularios. Hace 10 años que murió mi abuelo Abel, y se dice que el día de su fallecimiento, el vidrio del nicho se quebró, como si la ira guardada en la pata y el machete hubieran explotado en un momento. Obviamente eso aterró a mi familia, y volvieron a poner las cosas en un nicho mucho más grueso, y rodeado ahora también de velas y estampitas de santos. O eso es lo que se contaba. Verá, detective, hace poco murió mi abuela de una insuficiencia renal. Como es costumbre, nos rotábamos para cuidarla ya que estaba muy enferma y había que hacerle diálisis a diario. Creo que la sensación de saber que se acerca tu hora es como un sexto sentido que tenemos los humanos, un macabro sentido del final. Menciono esto ya que un día me tocó quedarme con la abuela a hacerle sus diálisis y me confesó la verdadera historia del supuesto demonio que mi abuelo había matado. Ramona, acércate. Pronto voy a irme. Solo quiero decirte que estoy orgullosa de ti. Te has vuelto toda una mujer. Me alegra tener una nieta tan estudiosa. Espero que sigas por el camino del bien toda tu vida. Recuerda que tu familia te quiere mucho, incluyéndome. Abuela, por favor, no digas eso. Estoy segura que vas a estar bien. He vivido lo que he tenido que vivir, y una sabe cuando ya es hora de que la recojan. Entonces el tono de la abuela cambió de uno dulce y agradecido a uno serio y lleno de tristeza. Ramona, mi niña,
En este punto hay cosas que me arrepiento en esta vida, y una de ellas siempre fue guardar silencio. Silencio de todos los abusos que recibí por parte de tu abuelo. Siempre pensé, es lo que me toca por ser mujer, es lo normal. Una siempre debe de postrarse ante su marido, ser obediente y callarse la boca, porque así es como nos criaban. Siempre estuve tan equivocada. Sé que recuerdas la historia del machete y el demonio. Bueno, la verdad es más horrible de lo que se cuenta. Tu abuelo siempre fue un hombre malhumorado, de carácter violento. Parecía que siempre estaba enojado con la vida. Cuando lo conocí ya era así, pero me endulzó el oído y me convenció de escaparme con él, así como era la costumbre en los pueblos. Lo cierto es que aunque fue alguien trabajador, también se entregaba a la bebida. Siempre que iba al pueblo regresaba borracho, y esos días sabía que tenía que tener la cena lista y caliente para cuando llegara, o si no me golpearía hasta el cansancio. Cabe decir que no solo se entregaba a la bebida, también era sabido que andaba de coqueto con varias muchachas del pueblo, pero yo no podía decir nada, porque era lo que se esperaba de una esposa en aquel tiempo. Recuerdo muy bien aquel día. Se fue al pueblo enojado porque un coyote se comió algunos animales la noche anterior y sabía que se iría a tomar. Cualquier pequeño enojo lo usaba como excusa para irse a tomar para bajarse los humos, según él. Ya había caído la noche y tu abuelo no regresaba. Me estaba muriendo de hambre, ya que también no podía comer sin tu abuelo, o eso le molestaría y sería un pretexto más para golpearme, y más aún viniendo borracho. Entonces, ya casi a medianoche lo vi a lo lejos. Venía corriendo. Estaba tan pálido que pensé que era un fantasma. Le gritó a su hermano José que salieran pronto y lo ayudara con algo. Cuando le pregunté qué estaba pasando, me dijo que no me metiera, pero se notaba en su voz que estaba aterrado. Como los niños ya estaban dormidos, no resistí la curiosidad y fui detrás de ellos. Guardé mi distancia para que no me vieran, y entonces llegaron al lugar donde había pasado todo. No pude ver bien en la oscuridad, pero había un bulto negro. Parecía un montón de carbón cuando apenas se está encendiendo. Se veía humo saliendo y brasas aún encendidas, mostrando que hubo fuego momentos atrás. Pero el olor, eso es algo que nunca voy a poder sacar de mi mente. Era el de carne chamuscada. Me acerqué con cuidado y me escondí detrás de unos árboles para que no me vieran. Sabía que si desobedecía a las órdenes de tu abuelo, me iría muy mal. Y entonces escuché la conversación. Como era de esperarse, ese día tu abuelo estuvo bebiendo en la cantina del pueblo, y se le hizo tarde. Cuando venía de regreso se topó con un hombre en el camino. La borrachera le hizo pensar en las historias de los diablos que se cuentan en el pueblo, y al parecer que el hombre solo le preguntó la hora a tu abuelo, y pensando que era un demonio, le acertó un machetazo tumbándolo en el piso. Parece que de la impresión hasta se le había bajado la borrachera, y en su momento de lucidez se dio cuenta que solo era un hombre con una gran cicatriz en el rostro, que pasaba por ahí pues traía un canasto lleno de algodón en la espalda, y lo que creyó que era una pata de cabra demoníaca, solo era un bastón al cual le habían puesto una pata al final. No solo eso, cuando tu abuelo se dio cuenta de lo que había pasado en realidad, se le cayó la lámpara de aceite que traía para ver el camino encima del hombre, y las ropas se incendiaron rápidamente, también el cesto de algodón. Nunca fue nada paranormal, solo fue tu abuelo llevándose la vida de alguien inocente, y tu tío creándole esa historia para encubrirlo, y explicar por qué desde ese día tu abuelo ya no tomaba. Siempre dijeron que se le había aparecido el diablo en castigo a su alcoholismo, y así evitarse de cosas con los compadres en el pueblo. Tu tío José dijo que regresaran por una pala para poder enterrarlo, y no volvieron hasta la mañana. Yo regresé de inmediato a la casa e hice lo único que sabía hacer.
rezar, guardar silencio y tener lista la comida. Tiempo después tuve que ir al mercado de Chalmita. Esta vez había mucha gente reunida en el patio de la iglesia. Al parecer, una niña pequeña había fallecido apenas. Según me contaron, la pequeña había quedado huérfana porque su mamá había fallecido en un incendio hace poco, y el papá, aunque había salido quemado de la cara, sobrevivió. Pero un día fue a otro pueblo a vender algodón y nunca volvió por la pequeña. Ramona, tengo miedo de encontrarme de nuevo a tu abuelo en el infierno, por callarme cuando debí hablar. Tu abuelo nunca pagó por su crimen, y de paso una pequeña murió pensando que la habían abandonado. Te pido que reces por mí, aunque ya no tengas salvación. Y por favor, nunca te calles ni desvíes la mirada ante las maldades de este mundo, incluso aunque provengan de tus seres queridos. Detective, gracias por leerme, y disculpe si la historia no terminó siendo algo paranormal. Al igual que la abuela buscaba a quien contarle esto, y que aquellos que escuchen sepan que a veces la verdad detrás de una historia familiar puede ser peor. Abuela, espero que puedas irte en paz. Abuelo Abel, espero que nunca conozcas el descanso eterno y que tu alma arda de la misma forma que aquel hombre. Cuando digo que el terror no siempre viene de donde lo esperas, me refiero a este tipo de relatos, donde la realidad supera la ficción y la naturaleza humana sale a relucir. Termina siendo un relato aún más triste y aterrador que el original. Si te gustó esta historia, por favor, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. Nos vemos en la próxima.